Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estés hoy en el mundo. Me llamo Herb y soy alcohólico. Bienvenido a nuestro gran taller de 12 pasos. Por favor, únete a mí en la oración. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo. Mi ingobernabilidad, los 12 pasos, y a ti por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos, y especialmente a ti. Por favor, acompáñame en la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Así que nos fijamos específicamente en el paso 9, enmendar directamente. Así se lee el paso, lo leo desde la página 59. Enmendar directamente a esas personas siempre que sea posible, excepto cuando hacerlo pueda perjudicarlas. La persona de tu lista u otras que puedan estar implicadas en esta situación concreta. Terminamos la semana pasada hablando de la infidelidad y del enfoque de los libros mayores al respecto. Y mencioné que al menos mi interpretación y mi experiencia con la sugerencia del libro grande la clasifica en 3 categorías. Si no lo saben, les decimos mi interpretación, no. No soy psicólogo. No estoy en un programa de adicción al sexo o a las relaciones. Así que no tengo conocimientos ni experiencia en esas dimensiones. Me baso en mi propia experiencia y en mis limitados conocimientos sobre este tema. No quiero ser polémico, pero intento compartir contigo mi comprensión del libro grande, así como la forma en que lo apliqué a mi vida personal y cuáles fueron los resultados. Si lo sabe de forma general, el libro grande sugiere que lo admitas. Sí, de forma general, pero sin detalles. Y luego, en la página 82, si conocen todos los detalles, dice básicamente, intenta evitar una discusión sobre toda la situación y el asunto e intenta llegar a una situación en la que ambos estéis dispuestos a soltarlo, a dejarlo pasar y a empezar de nuevo, ya sea separándoos o mediante alguna forma de curación y reconciliación. El libro grande deja muy claro que se trata de una situación difícil. Quizá haya algunos casos, página 82, en los que se exija la máxima franqueza. Ninguna persona ajena puede valorar una situación tan íntima. Puede que ambos decidan que el camino de la sensatez y la bondad amorosa es escuchar las actitudes y oír los principios. Sentido común, sensatez y bondad amorosa. Es realmente difícil intentar tener esas dos actitudes cuando ha habido una traición tan grave y un daño y una herida tan graves, quizá durante un largo periodo de tiempo. En realidad, cada uno podría rezar al respecto. Sabes, Bill aporta eso inevitablemente, casi en cada paso, porque debajo de cada paso está la suposición de que somos impotentes para hacerlo. Te he indicado que la estructura humana
El fin de semana estuve pensando en esto. La biología es el destino. Nuestra genética ha determinado en gran medida cómo va a ser nuestra vida. Y las dos cosas que nos hacen humanos, desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista biológico, las dos cosas que nos hacen humanos es nuestro tercer cerebro. Posee dos funciones, ambas principales: conocer de forma reflexiva y tomar decisiones de forma totalmente voluntaria y libre. Realizar acciones, conocer es una función. Decidir es una función. Y eso nos hace especialmente humanos. Ninguna otra realidad sensible, animal o ser que conozcamos tiene esas dos funciones. Son cosas que nos hacen humanos. Y Bill dice que en ambas áreas los adictos, los alcohólicos, tienen una deficiencia, son ineficaces. Eso no lo sabemos. No sabemos que estamos sujetos al engaño. Y no podemos decidir sistemáticamente hacer lo correcto. Hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que deseamos. Impotente para hacerlo. Y en cada paso y en cada componente, en cada paso, Bill sugiere la oración. Hay mucho que pensar, mucho que escribir, mucho que hablar y discutir. Pero debajo de cada paso, en cada recomendación, dice: en el análisis final no puedes hacer nada realmente al respecto. Radicalmente existencial, no utiliza esas palabras. Pero quiero llegar a ese núcleo con nuestro propio poder, dice en la página 62. Ni siquiera podemos reducirlo mucho deseándolo o intentándolo con nuestra propia fuerza. Esas son sus palabras, la ingobernabilidad, ese mal espiritual. Él sugiere rezar. Y cada uno de ustedes ha sido introducido en los pasos 2 y 3. Esa es tu decisión. Segundo paso: comprensión en tu mente y decisión en tu voluntad. Paso 3: tu comprensión en tu mente de lo que significa girar y tu decisión de emprender acciones para girar. Bajo cada una está la oración. La imposibilidad de tener una comprensión real, tangible del infinito, infinito, no es posible. Ser capaz de girar realmente y estar alineado con la realidad de forma constante. Pues bien, a cada uno de nosotros nos ha resultado imposible. Utilizaré el término imposible. Si no tenemos tales complicaciones, hay mucho que debemos hacer en casa, así que se centra realmente en la familia, en la situación doméstica, sea lo que eso signifique para cada uno de nosotros. A veces oímos a un alcohólico, yo diría adicto, decir que lo único que tiene que hacer es estar sobrio, mantenerse sobrio o abstinente, por utilizar nuestra terminología. Ciertamente debemos mantenernos sobrios o abstinentes, porque no habrá hogar, ni relaciones, ni familia. Lo amplío: si no lo hacemos, pero estoy muy lejos de quedar bien con la pareja o los padres o los hermanos o los hijos o el jefe o los colegas o los subordinados o la iglesia o la comunidad o el barrio. Durante años los hemos tratado escandalosamente mal, de forma insalubre. Pasando por encima de toda comprensión están los pacientes, madres y esposas y personas de cualquier han tenido con alcohólicos, adictos. Si no hubiera sido así, muchos de nosotros no tendríamos casa y hoy quizá estaríamos muertos.
El alcohólico, el adicto, es como un tornado que se abre paso rugiendo a través de las vidas de los demás. Los corazones están rotos, las relaciones dulces están muertas, los afectos se han desarraigado. Los hábitos egoístas y desconsiderados han mantenido el hogar, las relaciones y la familia en estado de confusión. Cuando miramos atrás en nuestra historia, es como si contempláramos la devastación. Cuando vemos el impacto de un huracán o un tornado, creemos que alguien es irreflexivo. Cuando esa persona dice que la sobriedad o la abstinencia son suficientes, y luego da esta imagen que está claramente relacionada con una época ya pasada para la mayoría de nosotros. Es como el granjero que salió de su sótano del ciclón para encontrar su casa en ruinas. A su mujer le dijo: "No veo ningún problema, mamá. ¿No es magnífico? El viento dejó de soplar". Una evaluación completamente irreal, ingenua, y seré amable y lo dejaré así. Página 83. Sí, hay un largo periodo de reconstrucción. Por favor, adopta esto como tu mantra si eres nuevo, y por nuevos entiendo los 5 primeros años. Los 5 primeros años en un programa de 12 pasos, no los 5 primeros años de recuperación, sobriedad o abstinencia. Puede que estén correlacionados, pero muchas personas llegan a una forma de vida de 12 pasos y tienen dificultades para conseguir algo de tracción. 5 años. Para mí, la gente es novata y probablemente estoy proyectando porque yo lo era. No pensé que lo fuera, pero no tuve mi primer viaje a través de los pasos. Literalmente, precisamente como un libro de texto de la forma en que espero guiarte a través de él, hasta que iba a entrar en mi 5.º año de sobriedad y entonces todo cambió porque mi mente se despertó. Es la promesa. ¿Y mi voluntad recibió poder? Mi mente sabía lo que tenía que hacer y mi voluntad era capaz de hacerlo. Responsabilidad y oración. Ese es el golpe 1, 2, paso 11 y paso 12. Esa es la fórmula 12 absoluta. Debemos tomar la iniciativa, un murmullo compungido de que no lo somos. Lamentamos que no te llene del todo. De nuevo, por favor, resáltalo si no lo has hecho. Sentirlo no es suficiente. Un murmullo arrepentido, aunque estés arrepentido y solo estabas, ya sabes, contándolo. No utilizo la palabra lo siento, no lo hice. En el inmenso proceso intenté evitarlo. Me arrepiento de haberlo utilizado mucho. Y esa es la palabra que recomiendo a la gente, al menos como manual, como trampolín. Lamento que debamos sentarnos con la familia y analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora, pero eso es, por supuesto, después de haber hecho el 4.º y 5.º paso, cuando lo entiendes y te sientas tras la dirección de un padrino o guía de pasos experimentado. Y la mayoría de las veces recomiendo que sea individualmente y no en grupo. Por ejemplo, no te sientas con tus padres juntos. Hay excepciones. He visto lugares donde ha sido más importante que no se sentaran o con los niños, tal vez 2 o 3 a la vez. No te lo recomiendo, pero hay circun. En determinadas circunstancias es muy recomendable. Así que aquí no hay reglas. Como en todas partes, la experiencia y el sentido común. Pero lo que domina no es el conocimiento, sino la experiencia concreta real con cada una de las enmiendas concretas. Y hoy en día hay una plétora de personas que han tenido experiencias con el 9.º paso, así que puedes acudir a diversas personas para que te aconsejen en diversas situaciones, teniendo mucho cuidado de no criticarlas.
Su contribución a nuestra miseria no es discutible, aunque sea un 80% peor que la mía, que fue del 20% pensando en ratios de relación. Y está muy claro en el trabajo que ya hemos cubierto, su comportamiento no es asunto nuestro. En esta conversación no sacamos el tema. Y francamente, si sacan el tema, pido de verdad a la gente que les sugiera en la oración que intenten evitarlo, intentan que la otra persona no se enmiende al mismo tiempo, porque la gente se mete, le cogen el gusto, le cogen el ritmo. De nuevo, aquí no hay reglas, pero es mucho mejor decir, ya sabes, realmente me gustaría centrarme en por qué estoy aquí y realmente aprecio y respeto tu deseo de participar en términos de discutir quizás los errores que has cometido. Tal vez podríamos fijar otro momento para ello. Y luego, si de hecho parece realmente apropiado u oportuno, por supuesto, adelante con ello. Ahí es donde entra en juego la experiencia y también la oración. Sus defectos pueden ser evidentes, pero probablemente nuestras acciones sean en parte responsables. En las sugerencias con respecto al inventario sexual, Bill dijo, ya sabes, realmente volvemos locas a las personas, a nuestras parejas, con nuestro comportamiento y con nuestras mentiras y con nuestras traiciones y con la nueva palabra. No es una palabra nueva, pero sin duda ha estado en las conversaciones, en la conversación social y cultural, gaslighting. Cuando hacía este trabajo, allá por 1980, nunca había oído el término. Lo oí desde entonces, claro. Así que limpiamos la casa con la familia y ahora aquí tienes una sugerencia en cuanto a la preparación para el paso 9, por supuesto, pero también encaja maravillosamente en el paso 11, pidiendo cada mañana en meditación que nuestro Creador nos muestre el camino de la paciencia, la tolerancia, la bondad y el amor. Aquellos de ustedes que hayan seguido mis sugerencias, que está en el paso 11, de repasar y subrayar el material del libro grande, páginas 85 a 88, y luego releerlo y esquematizarlo, y luego echar un vistazo a mi esquema en el documento Camino de Vida, veremos que he incorporado estas mismas palabras, esta sugerencia casi textual en la práctica matutina como parte del guión sobre cómo comenzar una práctica de oración y meditación. La vida espiritual no es una teoría, luego en cursiva, tenemos que vivirlo. Por eso recientemente, en realidad solo desde hace un par de años, 3, he estado insistiendo mucho en que te mires los pies. Tenemos que vivirlo. No tenemos por qué, claro, pero no es una teoría. La vida espiritual. Uno de mis buenos amigos, una de las personas más sabias de la época, cuando al principio estaba sobrio, iba a las reuniones en las que sabía que estaba esta persona porque era especialmente elocuente y estaba un poco loco, lo que siempre lo hacía interesante. Y dijo, hay dos lados en Alcohólicos Anónimos, el lado espiritual y el exterior. Espero que lo oigas. Verás, todo es espiritual. No hay un lado espiritual en un programa de 12 pasos. No hay un lado espiritual en un programa de 12 pasos. Escucha pasos. Haber tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Todo es espiritual porque se trata de romper la bellota para convertirla en roble. Se trata de encontrar una conexión con el espíritu para que podamos despertar. Y por eso cuando antes hablaba de que debajo de cada paso hay impotencia y una oración para estar conectado al poder, a menos que una familia exprese su deseo de vivir según principios espirituales, creemos que no debemos instarla.
Sí, evangeliza. La evangelización no funciona realmente en este contexto. Que nuestro comportamiento, como alguien dijo una vez, se convierta en un gran libro, probablemente siguiendo el modelo de lo que dijo Gandhi: sé el cambio que quieres efectuar, sé el cambio que quieres provocar. O como creo que dijo Agustín, es un obispo del siglo IV, estés donde estés, predica la buena nueva si tienes que usar palabras, hombre. Me encanta que tu misma dignidad y autorrespeto y comportamiento. Eso es lo que viene, es como un faro, como una linterna. No al principio, porque la gente no se fía, sino con un comportamiento coherente. Ya lo he mencionado antes. La confianza se gana, nunca se da, y se gana con un comportamiento coherente. Y después de 5 años, mi mujer me dijo: ahora confío en ti. 5 años, sí, sí. La había herido profundamente. No debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales, por supuesto, a menos que ellos quieran. Mi mujer estaba en el programa, por lo que tuvimos una maravillosa conexión espiritual y nos convertimos en compañeros en este camino. No es tan, como dirías, analítica como soy, pero lo mantuvimos muy vivencial. Fue capaz de compartir conmigo y modelar para mí la parte humana, la parte de la encarnación, la parte emocional. Nuestro comportamiento convencerá más que nuestras palabras. Nunca lo habías oído. Sí, exactamente. Debemos recordar que 10 o 20 años de adicción convertirían a cualquiera en un escéptico. Puede que haya fallos que nunca podamos corregir del todo. No podemos cambiar nuestra conducta, perdón, no podemos cambiar el impacto de nuestra conducta en las personas. Podemos cambiar nuestro actuar, pero eso no cambia nuestra historia. No nos preocupamos por ellos. Si podemos decirnos sinceramente a nosotros mismos que los escribiríamos si pudiéramos. ¿Ves esa voluntad y esa intención? Esa es la clave aquí. Hay personas que no vemos, les enviamos una carta sincera. Lo considero una exigencia directa. Podría ser una demanda indirecta, no hay ninguna diferencia. Directo puede ser un cara a cara, puede ser una llamada de Zoom. Por supuesto, hoy en día podría ser una llamada telefónica, una carta probablemente sea un poco indirecta, pero sigue siendo bastante directa. Como ya he dicho, asegúrate de que si eres patrocinador, te lo lean o lo leas tú antes de enviarlo. Y si respondes haciéndolo, que tengas a alguien objetivo que le eche un vistazo o al menos que te oiga cuando se lo lees en voz alta, realmente puede marcar la diferencia para ti como persona que es el escritor. Y puede haber razones válidas para el aplazamiento en algunos casos, pero no lo retrasamos. Si puede evitarse, debemos ser sensatos. Estas son algunas de las actitudes recomendadas ahora. Tacto, consideración y humildad sin ser servil ni rastrero. Como pueblo de Dios nos mantenemos en pie, no nos arrastramos ante nadie. Es una declaración de humildad. No estamos colgados, estamos erguidos y con una dignidad y un respeto propio que reconocen una perspectiva. Sí, hemos creado el caos, pero ahora estamos aquí y hemos tomado una decisión y estamos completamente comprometidos a cambiar nuestro comportamiento. Y vamos a repararlo lo mejor que podamos. Si somos meticulosos con esta fase, espero que hayas buscado esa palabra. Si no lo has hecho, por favor, no tiene nada que ver con el dolor. Solo significa cuidado con los detalles, eso es todo. Cruza las T y pon los puntos sobre las IES. Pero perfeccionistas, tened cuidado. No es una invitación a ser perfecto, es una invitación a ser completo.
Nos sorprenderemos antes de llegar a la mitad. Es un comentario interesante, lo retomaremos la semana que viene. En mi experiencia, no me di cuenta de las promesas a mitad de camino. Puede que los estuviera experimentando, pero no fui consciente de ellos hasta que terminé por completo y realicé una especie de inventario sobre si había completado todas mis enmiendas en preparación para una conversación con mi guía espiritual. Y entonces me di cuenta, Dios mío, he cambiado de verdad. Y por supuesto recibía comentarios muy positivos en el trabajo y en casa. La actitud es un espíritu servicial e indulgente, la intención de aceptar la responsabilidad por el impacto de nuestro comportamiento. Pero como he dicho al comentar sobre la culpa y la vergüenza, no soy responsable de las reacciones de los demás, de sus sentimientos. ¿De acuerdo? No hiero los sentimientos de la gente. Sus reacciones de dolor son su responsabilidad, no la mía. Ahora tengo que ver las circunstancias que crearon su reacción, por supuesto, pero sus reacciones, su responsabilidad. No hagas de sus problemas tus problemas del mismo modo que yo no hago de mis problemas los suyos. Limpiamos nuestro lado. Deben responsabilizarse al 100% de su parte. Ahora no tienes que educarles en ese sentido. Puede ser apropiado hacer un comentario y puede no serlo. Ahí es donde hay que prepararse. ¿Cuál es la palabra correcta? Quiero que ensayes de antemano el diálogo con una persona de confianza, probablemente tu padrino, o guía de pasos, pero podría ser con otra persona, donde la otra persona adopta el papel y ensayáis las palabras para que podáis captar los sentimientos y las acciones y el vocabulario y un sentido de la forma quizá correcta que queréis. Una forma sana de expresarte. He mencionado algunas cosas, volveré sobre ello dentro de un momento. He mirado las sugerencias, muchas gracias. De algunos de los Al-Anon del grupo que echen un vistazo a los 12 y 12 en el paso 8 y 9 de Al-Anon. No leí las otras partes, pero la 8 y la 9 eran interesantes. En realidad es un tono bastante diferente, una perspectiva bastante diferente. Y no hablo de sutil, quiero decir que es muy diferente. El octavo paso en los 12 y 12 de Al-Anon trata sobre todo de la persona de Al-Anon que intenta liberar a esa persona de un sentido excesivo de la responsabilidad. Intenta liberar a esa persona de un sentimiento de culpa y vergüenza por la forma en que ha llevado su vida. Y lo entiendo, pero la perspectiva es muy diferente. En mi resumen pone más allá del paso 8, sé sincera contigo misma. Tus motivos ocultos, tu subconsciente, lo que te causa dolor. No podría ser de otra manera. Eso es 180 grados diferente a la recomendación de AA, que de hecho no se trata de ti en absoluto. Tu dolor no importa. ¿Se trata de cómo les impactaste? Quiero decir que me gusta el equilibrio, pero era sorprendentemente diferente. Dice el propósito. Voy a hacer una lista. El propósito es limpiar tu conciencia. El propósito es que tengas autocomprensión, que te liberes de la culpa, que te sientas más a gusto contigo mismo, que te liberes del dolor que nos hemos infligido a nosotros mismos a partir de recuerdos dolorosos generados por la culpa. Lo entiendo, solo lo señalo. Es muy diferente. Y de hecho, cuando lo haces de cualquier manera, estoy seguro de que va a haber esta curación holística desde mi propia experiencia en términos de hacer desde la perspectiva de AA.
El propósito no es sobre mí. El propósito es sobre ellos. Aunque estoy intentando poner mi vida en orden, lee la página 77. Que de hecho todos esos propósitos se cumplieron como subproductos secundarios de hacer este trabajo. Es solo un énfasis. No podemos refugiarnos en nuestras excusas. Tenemos algunos de los daños, se puso muy bien una frase maravillosa. Con respecto a la familia, hemos socavado la seguridad de los niños. Redactaron el daño hecho gran frase clara. Socavaron la seguridad de los niños. Ese era el daño. Generamos en ellos odio hacia uno u otro progenitor. Y fuimos un mal modelo. No lo hicimos, no les dimos ventaja, les hicimos daño. No sabían cómo ser un hombre, no sabían cómo ser una mujer, no sabían cómo ser padre, no sabían cómo ser madre en el sentido sano porque no lo modelábamos. En el capítulo del paso 9 dice honestidad y buen juicio. De nuevo, muy eco de lo que el gran libro y los 12 y 12 sugieren como actitud, honestidad y buen juicio. Sin embargo, el propósito del paso 9, dice, es ganar paz mental nosotros mismos, borrando los sentimientos de culpa para conseguir liberarme de mi malestar. De hecho, decía algo. Esto puede ser una paráfrasis de curarme a mí mismo una vez más. Veo esto en mi experiencia como el subproducto de hacer el trabajo de reparar el daño y cambiarme a mí mismo, siendo cambiado por los pasos 6 y 7 en oración y responsabilidad, que a medida que traigo sanación a ellos, yo soy sanado. Y el resultado es el mismo. El énfasis es diferente. Un cambio personal en el que expresamos arrepentimiento. Así que la literatura de Al-Anon hablaba del mismo término que yo utilicé antes en mi comentario. Tenían una gran frase, mantenían el sentido del humor. Eso me encanta. No está en el libro grande, pero me parece una gran recomendación para mantener. No me refiero, ya sabes, a pasarlo bien, sino a mantener el sentido del humor, que es esa humildad, esa falta de defensas y de tacto. Por supuesto, otra observación maravillosa fue mostrar interés por ellos como parte del daño de la reparación. Mostrar verdadero interés por ellos. Bien expresado, pensé. Tolerancia, aceptación, dulzura, sé considerado y generoso. Ya me has oído hablar del planteamiento del funcionamiento en principio. Toma siempre el camino correcto y sé generoso. Está ahí, en la literatura de Al-Anon. Sé generoso. Considera su bienestar y sus sentimientos, lo que me atrajo porque no es mi postura por defecto considerar sus sentimientos y su bienestar. Está aquí gracias a la formación que recibí en el proceso de los pasos y con la guía de los pasos. Pero no es mi posición por defecto esté donde esté. Así que tenía un ejemplo de algunas enmiendas que hice que quería compartir contigo porque podría ser relevante para las personas que han estado en el negocio con cuentas de gastos. Nunca conocí una cuenta de gastos que no manipulara. Sí, no estoy orgulloso de eso, pero mantengo el sentido del humor. Y entonces me quedó muy claro que era un ladrón. Y cuando renuncié a ese trabajo por delante de la partida después de 20 años, me dirigí a la persona de más alto nivel que pude. Y estuvimos sentados hablando tanto de mi despido como, y yo dije, sabes, durante los 20 años que he trabajado aquí, he hecho trampas en mi cuenta de gastos. Bueno, más o menos. Y le di una cifra que había calculado para los 20 años, que era una cifra de 6 cifras. Y dijo, vaya, le dije,
Estoy dispuesto a pagarle las horas extraordinarias, pero ahora mismo no tengo dinero para extenderle un cheque. Y me dijo, Herb, me dijo, esta ha sido una larga conversación sobre muchas cosas. Me dijo, has sido un verdadero colaborador de liderazgo importante en nuestra empresa, y hubo años en los que probablemente no te tratamos tan bien como podríamos haberlo hecho. Y hay años que no te pagamos tanto como probablemente. Estaba justificado por tu rendimiento y tu contribución. Me dijo, ¿no te dieron un coche de empresa hace unas 3 semanas, 4 semanas, 4 meses, lo que fuera? Y yo dije, sí, es un coche de empresa con sueldo completo. Y me dijo, ¿por qué no? Cuando te vayas no vas a tener coche. ¿Por qué no te llevas el coche y me haces un cheque de $1 y quedamos en paz? Sí, me quedé como una piedra y dije gracias. Es decir, no dije no, no, no puedo hacerlo. Se lo debo al universo. No lo he hecho magia de cristal. Dije gracias. Pues bien, aquí estoy reparando años de robo y me da un coche de 5 cifras por $1. Fue en 1988. Estas son las cosas que pasan. No me jacto de ello, pero digo que establezco la experiencia de la magia por un lado y del milagro por otro. Te he hablado de la rehabilitación de mi mujer y mía. Te he hablado de la reparación de mi padre muerto. Te he hablado de encontrar y reparar a mi madre. No puedes llegar aquí desde allí. Y sin embargo, son experiencias vitales. Estuve en un retiro como parte de este proceso de enmienda. En realidad estaba en el centro de retiros de Richard Rohr en Albuquerque, Nuevo México, y los que estén familiarizados con él saben esto. Es un desierto, pero hay unas montañas muy grandes, las llaman buttes, B-U-T-T-E, que son una especie de montañas geológicas muy grandes que la naturaleza ha cortado de alguna manera por arriba. Y puedes ir hasta la cima, que es lo que me gusta hacer. Y me pasé todo el día sentado allí escribiendo algunas enmiendas y haciendo mis planes y meditando y pasando un maravilloso tiempo de ermitaño. Y decidí que había 3 enmiendas que debía hacer a los muertos. Y cuando llegué a casa estaba en Albuquerque. Cuando vuelva a casa la semana que viene, voy a ir a un cementerio como hice con mi padre y voy a hacer esas enmiendas. Pues bien, al bajar llegué al fondo y tomé un sendero para volver al campamento en el que me alojaba. Y me di cuenta de que fuera del sendero, a unos 20 metros, un destello de luz no dejaba de parpadear. No sabía lo que era, pero me llamó la atención. Pensé, bueno, eso es interesante. Fui allí y había 3 tumbas. Sí, 3 tumbas, 3 lápidas. Pude sentarme allí y hacer mis enmiendas, escribir mis cartas y dejarlas enterradas con cada una de aquellas 3 lápidas. Es decir, bastante dramático. Incluso recordarlo 30 años después me hace llorar. Hice las paces con mi amigo, me había prestado su moto, la había maltratado y la había hecho pasar por arena, la llevé a casa y la aparqué en su garaje, y no sabía literalmente que estaba abusando, solo estaba divirtiéndome, y buen amigo soy. Y me llamó al día siguiente, dijo, Herb, los radios y todas las cosas de la mecánica están llenas de arena. Dije, no sé cómo ha podido ocurrir. Eso es un accidente. Espero que no tengas problemas al arreglarlo. Uno de mis mejores amigos, 30 años después, estoy haciendo las paces con él y estamos sentados enfrente, cenando. Ha estado fuera de la ciudad, fuera del país durante mucho tiempo y va a volver al día siguiente. Y le hablo al respecto. Estoy dispuesto a firmar un cheque por lo que se acuerdan. Y dice, ¿sabes qué? Dice, somos muy buenos amigos. Gracias por la oferta, pero lo que realmente puedes hacer por mí es que tengo una moto en mi garaje y mañana me voy de la ciudad para estar fuera del país durante 10 años. Quiero que la tomes.
¿Cómo funciona? Bueno, en este caso dije gracias, sí, me la llevo gratis, dije que sí, que lo aceptaría. Investigaré su valor de venta al público y te enviaré un cheque por él. Y él dijo, oh, eso estará bien. Así que, de nuevo, sentido común en diferentes situaciones, ¿me entiendes? No hablé de nada de eso con mi padrino ni con mi guía de pasos. Eran cosas que me habían pasado y eran espontáneas. A veces tenía que hacer una pausa, como con mis desagravios a mi padre, con mis desagravios a mi mujer, con los de mis hombres, a mi madre, con mis desagravios a la mujer que no veía desde hacía 25 años. He mencionado todas ellas. Tuve que recibir indicaciones muy claras y específicas sobre las personas que no puedes o no debes encontrar. Ya lo he mencionado antes, pero es un aspecto muy importante. Voy a mencionarlo de nuevo. La gente que no puedes encontrar o que no deberías encontrar, no deberías encontrarla. Significa que no es apropiado resucitar ese tipo de heridas. De nuevo, no va a haber un beneficio proporcionado para esa persona, no sobre ti, sino para esa persona. ¿Cómo terminas de enmendarte? Quiero ser claro, tal vez ya lo mencioné, pero es algo crucial. Puedes completar tus enmiendas. Puede que necesites ser creativo, puede que necesites ser espiritual en el sentido de tu enfoque al respecto, pero se trata de terminar tus enmiendas. Cada situación en la que sentía que había hecho daño a alguien pero no podía encontrarlo o no debía encontrarlo. Creé una práctica de oración de modo que si se trataba de algo leve, pero iba a hacer una enmienda si hubiera tenido la oportunidad, entonces quizás rezaría durante 3 días rezando por su curación. Si fuera algo un poco más sustancial, como en una escala del 1 al 3, quizá un 2, pasaría quizá un par de semanas cada día rezando por esa persona concreta para su curación. Si era algo más sustancial, tenía creo que 2 o 3 que eran muy sustanciales, pero o no los encontraba o no debía encontrarlos. Fueron como 3 o 4 meses en los que cada día, como con la oración para la eliminación del resentimiento profundo, tenía la lista, tenía un plazo específico de enmienda. Lo honré, y cuando el plazo era 2 semanas, 3 meses, lo que fuera, entonces terminé con la enmienda totalmente preparada para hacer una enmienda si alguna vez surgían en mi vida y era apropiado hacer la enmienda. Esos dos conceptos, si aparecen en mi vida y es apropiado que haga la enmienda, porque podría ser que alguien, no es mi experiencia, pero alguien que podría encontrarme en el supermercado o podría encontrarme en un funeral o en una boda, y no es el momento entonces de hacer la enmienda a menos que lo sea, otra vez sin reglas. Pero el sentido común prevalece aquí donde hay porque este es un proceso tan íntimo y sagrado. Supongo que las reflexiones finales que te dejo son las 3 preguntas que me han surgido justo cuando he estado pensando en este trabajo final sobre el 9º paso, al menos desde el punto de vista de mi presentación. ¿Hasta qué punto quieres ser libre? Ya me lo has oído antes. ¿Cómo de sano quieres estar? No creo haberlo dicho antes, se me ocurrió el fin de semana. ¿Cómo de sano quieres estar? ¿Cómo de feliz quieres ser? Por supuesto, ya lo hemos oído antes y esto también se me ocurrió durante el fin de semana. ¿Hasta qué punto quieres ser útil? No hay una respuesta tajante. Aquí no hay fórmula, pero hay retos, sobre todo cuán libre quieres ser. La tarea consistirá en echar un vistazo al documento Nuestra forma de vida. No sé si lo he dejado tan claro como voy a hacerlo en lo que respecta al proceso de perdón. Ahí hay una meditación que escribí después de terminar mi 9º paso sobre el perdón. Me pidieron que hiciera un panel con el Dr. Luskin hace 30 años y él acababa de publicar su libro y de terminar su tesis doctoral.
Y entonces escribí esta meditación. Y después de trabajar un poco con el doctor Luskin, lo modifiqué para reflejar su proceso de 6 pasos en el perdón para que coincidiera con nuestro proceso de 12 pasos. En realidad, mi experiencia es que los pasos del 4 al 9 son equivalentes a los procesos que él describe desde un punto de vista psicológico. Así que te recomiendo que si no lo has hecho o incluso si lo has hecho, leas o releas ese material más como una meditación que como una presentación. Es muy denso. Muchas de las líneas captarán muchos conocimientos y experiencia, así que ten paciencia con ello, pero merece la pena leerlo más de una vez si de hecho te interesa el proceso del perdón. Es un proceso que vas a experimentar o que ya has experimentado. Ciertamente, en este taller, si estás haciendo tus pasos del 4 al 5, estás empezando a experimentar la liberación, especialmente esa oración para la eliminación del resentimiento profundo, la oración para la eliminación del miedo, la oración para la eliminación de tu deshonestidad, la oración para la guía con respecto a los principios, con respecto a tu comportamiento sexual. Es decir, no es posible que realices este trabajo sin empezar a experimentar cierta liberación, porque tu conciencia mejora y orgánicamente te liberarás y te liberarán de algunos de estos males que nos torturan de forma regular y cotidiana. Eso es ingobernabilidad. Hablamos. Lo examinamos en el primer paso, la segunda mitad del primer paso, al mismo tiempo. Hablando de los tormentos, puede que quieras echar un vistazo, no digo que memorices ni nada de eso, pero en la página 41 hay una comparación que hizo un amigo mío, Dan Sherman, en la preparación de su libro, Sus directrices para trabajar los pasos del libro grande. Se llama Despertar del libro grande. Le llevó por los pasos el mismo hombre que me llevó a mí por los pasos la tercera vez. Y fueron esas instrucciones de ese hombre, junto con las que yo había recibido antes, las que me permitieron preparar mi libro sobre ello, que es muy diferente del de Dan. Su libro es una mirada más deliberada a cada línea del gran libro. El mío es más un proceso de instrucción sobre cómo pensar y escribir sobre tu propia experiencia con los pasos. Pero la cuestión es que escribió esta comparación entre los males y las promesas. Y no sé si Bill tenía ese tipo de conciencia, pero fue una perspicacia fabulosa por parte de Dan que fuera capaz de alinearlo, es decir, se alinea maravillosamente. Y lo miraré y leeré la semana que viene para que tengas una experiencia con ello. Podría ser beneficioso para ti haberla escaneado al menos de aquí a entonces. Además, volveremos a echar un vistazo al paso 10. Hemos examinado el paso 10, supongo que diría que de forma superficial, al principio, en enero, cuando empezamos este taller. Lo veremos cuando comparta contigo mis conocimientos y mi experiencia del paso 10 en las próximas semanas. Páginas 84 y 85. Es la misión número 23. Voy a ir muy despacio y a desgranar ciertamente el meollo de la cuestión en lo que respecta al paso 10, que será ciertamente toda la página 84 y 1H85. Y luego probablemente hablaré de la sobriedad emocional, porque el paso 10, he equiparado el paso 10 como la herramienta para la sobriedad emocional. Y eso podría extenderse a la semana siguiente. Así que probablemente te convendría leer las páginas 84 y 85 hasta las palabras paso 11.
Y en las próximas semanas hablaremos del paso 10, del perdón y de la sobriedad emocional. Así que es una inmersión profunda en las implicaciones de esto. Ahora entrando en el mundo del espíritu, como lo llama Bill, entramos en el mundo del espíritu. Gracias por darme tiempo para pensar en ello. Muy bien, aquí tenemos un par de manos levantadas. El octavo y noveno paso del que me gustaría hablar fue una suegra, ex suegra, que tuve mi primera suegra. Y me acerqué mucho mientras estuve casada con su hijo. Y sin embargo, mientras estuve casada con su hijo, le mentí bastante. Pasaron muchas cosas en ese divorcio que no fueron muy seguras y que hirieron mucho mis sentimientos. Y estoy segura de que yo misma le hice bastante daño. Así que cuando entré en el programa fue muchos años después, quiero decir 8 años. Al menos 8 años después había fallecido de cáncer y por desgracia nunca habíamos podido reconciliarnos. Así que fui a verla a su tumba y le escribí una carta con mi madrina y se la leí a mi madrina y la llevé a su tumba y la leí y la quemé y dejé las cenizas allí y me sentí muy liberada y la perdoné y me sentí perdonada. Y lo que es más importante, sentí mucha liberación por eso, por esa única enmienda, y fue realmente un proceso hermoso. Sí, es bastante notable. Y tú y yo podemos hablar de eso de esta manera y de hecho podemos emocionarnos bastante al respecto y expresar nuestros sentimientos y tal vez incluso llorar un poco. Y la gente será testigo de eso, pero no podrá experimentar ese nivel de libertad que experimentamos cuando vivimos realmente el acontecimiento en sí hasta que tenga su propia experiencia. Solo quería aumentar la expectación y la esperanza está tan a nuestro alcance. Tenía tanta culpa y tantos remordimientos y todo, sobre todo porque no pudimos ni hablarnos antes de que falleciera. Era muy de la vieja escuela y no creía realmente en que la gente viniera a verla cuando tenía cáncer, no quería visitas, no quería que la vieran así Por supuesto. y todo eso, así que no había forma de hacerlo de otra manera. Así que realmente no esperaba la cantidad de libertad que obtuve de eso. Exacto. Pensé, bueno, haré esto porque dicen que es lo que debo hacer. Exacto. Era joven en el programa, Sí. solo tuve probablemente un año. Y solo la liberación, e incluso ahora hablando de eso, el amor que todavía siento en mi corazón por ella y la falta de amargura que hay por ella es simplemente increíble. Y eso es la libertad tal como la describes. Esa es la libertad que se nos promete. Así que muchas gracias por eso. He tenido la experiencia de hacer una enmienda a alguien que ha fallecido y creo que tengo otra a otra persona que ha fallecido. Fui a la tumba de mi abuela y parte de lo que me pasó es que me vinieron todos esos recuerdos en los que sentía que, como consecuencia de mi enfermedad, había sido distante con ella. Y entonces lo que se me ocurrió es que, a pesar de mi enfermedad, teníamos una relación estrecha y cálida. Fue algo que ocurrió allí de pie, lo cual fue asombroso. Sí, increíble. Y luego tuve una experiencia maravillosa con mis suegros, que fue muy fuerte porque mi suegro murió hace poco. Supongo que murió hace unos 7 años y seguimos siendo amigos durante el resto de su vida. Y creo que fue como resultado de que yo limpiara ese desastre. Y luego el primer gran grupo de enmiendas que hice
que fue hace bastante tiempo, me reencontré con amigos de los que ahora sigo siendo amiga después de todo este tiempo. Mujeres libres que me criaron, así que la única que salió mal fue la que no consulté con mi padrino y entré allí con una agenda en plan voy a curar esto por Dios y fue terrible, realmente terrible. ¿Sí? ¿Pudiste limpiarlo alguna vez? Lo he intentado, es mi cuñada, lo he intentado y estamos bien. Pero no supe hasta que miré atrás que era a consecuencia de no haberme comunicado con nadie. Y fue porque tenía un plan, como he dicho, tenía una agenda, como voy a mejorar esto. Exactamente. Así que, no, creo que es maravilloso el equilibrio y el testigo de que podemos cometer un error aquí y sí. Lo único que quiero advertir a la gente es que la reconciliación es realmente maravillosa, sobre todo si la deseas, pero no es necesaria. Bob y yo, de acuerdo, nunca nos reconciliamos en el sentido de que fuéramos amigos. Seguía odiándome y yo le evitaba, pero aquí está la libertad. Cada vez que lo veía estaba bien. Me marché y fui a un competidor, a un evento profesional en el que se celebra una conferencia o algo así, y él entraba en la sala, yo estaba bastante cómodo y me acercaba y le saludaba muy cómoda y sinceramente. Él se sentía muy incómodo, pero yo me sentía muy cómodo, así que es de la libertad de lo que estamos hablando, no necesariamente de la reconciliación. Puede que no quieras reconciliarte con una madre o un padre. Puede que no quieras reconciliarte con un ex, puede que no quieras reconciliarte con un hermano o una hermana, no pasa nada, es tu decisión. Sí, sí, sí. Me di cuenta de que no quiero reconciliarme con esa persona porque su relación solo seguirá siendo una relación enfermiza Sí, exactamente. y no hay nada que conciliar. Pero como tú has dicho, me convertí en más. En realidad lo que conseguí fue ser más consciente de lo que me había metido en ese lío. También estoy en un programa llamado ACA. Sí, No sé si alguien lo conoce, pero si no es así funciona. Casi todo el mundo lo conoce. La mayor parte de esa lista de lavandería es para cualquiera que viva en la vergüenza de la víctima. Así es. Esta es realmente la raíz de mi problema. cuando habla de tal vez quieras describirlo un poco, porque puede haber gente que no sepa exactamente qué implica eso. Es una lista formal, es una herramienta maravillosa. Adelante. Así que cuando me uní, acá estaba como, oh sí, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Así supe que pertenezco a un lugar. Pero en esa relación, lo que había era una de sus cosas, es que confundimos amor y lástima y tendemos a amar a las personas a las que podemos compadecer y rescatar. Así que yo soy el Salvador, voy a salvar a todo el mundo, voy a evitar que todos sientan dolor y se enreden en líos, pero me enredo en sus líos. Así que lo hice, hablé con mi padrino, hice esta enmienda. Y, y entonces le pregunté, ¿qué necesitaría que hiciera? ¿Qué querría de mí? ¿Cómo podría ayudarla? Y dijo la estafa, y ella solo puso condiciones. Y básicamente las condiciones eran que cada vez que ella llamara, cada vez que llamara, yo siempre respondería a su llamada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no quería eso. Ahí es donde nos atascamos. Y solo escribí de forma muy amable que decía que me lo pensaría. Le contesté y le escribí. Eso no sería saludable para mí. Estaba así de abierta, no sería saludable para mí. Correcto. Y entonces dejó de escribirme. Fue hace mucho tiempo, dejó de escribir, dejó de llamar. Y hace unas, no sé, unas semanas, de repente recibo un email de ella y me escribe algo de Al-Anon y recibo otro email de otro programa de 12 pasos.
Y lo único que hago cada vez es responderle muchas gracias por compartir eso conmigo, fue muy significativo, pero sé que no va a ser una relación que llegue a ser realmente una relación sana, ni por mi parte ni por la suya. Sí, sí, sí. No tienes que hacer nada, y ya lo he dicho antes con el ejemplo que puse, pero no tienes que hacer lo que te piden porque hay personas que no están equilibradas emocionalmente. ¿Correcto? Y de eso me di cuenta. Aquí hay alguien, y soy yo, que siempre intenta salvar a estas personas no emocionalmente equilibradas. Pero eso solo provenía de mi propia baja autoestima. Correcto. Cuando trabajé más en los 12 pasos, empecé a notarlo, y ahora que los he liberado, me he convertido mucho. Me quedaba más energía para manifestarme en una relación mucho más sana, así que es muy, muy liberador. Eso es lo que es. Concuerdo. Gracias, María. Genial. Yo también quiero hablar del tema del perdón. Y sabes, leí el libro de Fred Luskin el año pasado y no pude asistir al seminario hace unas semanas y voy a escucharlo si consigo una copia. Pero he estado cuando escucho y leo y todo tiene sentido, pero solo tengo que repasar un par de cosas, lo que significa perdonar. Es decir, he perdonado a mis dos padres hace muchos años. Soy capaz de hacerlo del perdón, pero con lo que lo estoy pasando realmente mal, como todos pueden imaginar. Y me lo llevaré a la tumba, maldita sea. No, eres bienvenida, es decir, veneno. Espero que mueran. Sí, no, de verdad, como dije anoche, quiero librarme de esto. Sí. Así que es la parte en la que me cuesta más envolverme. Lo que me ronda por la cabeza es qué aspecto tiene, así que puedo perdonarle y no reconciliarme con él. Por supuesto, eso es diferente porque siempre ha sido así. Esas son las pautas que aprendí al crecer. Perdonas y te siguen dejando tirada. Pero ¿significa eso que puedo enfadarme con él? Es decir, Bueno, espera. ¿Qué es esto? ¿Una pregunta trampa? No, espera. Volvamos. Entre la columna 3 y la columna 4, ¿hay allí una oración? ¿Qué propósito tiene esa oración? Entre la columna 3 y la columna 4, el inventario de resentimiento. ¿Cuál es el objetivo de esa oración? entonces, ¿es esa la oración en la que decimos que es una persona enferma Sí, esas son las palabras. ¿Cuál es el objetivo? para ayudarnos a sentir empatía por ellos, No. para ayudarnos a liberarlos? Sí, pero ¿qué quiere decir? Lo sé, lo entiendo y luego lo pierdo. Quiero esto. ¿De acuerdo? Sí que lo es. Incluso he nombrado la oración en el documento Nuestra forma de vida. Oración para la eliminación del resentimiento profundo. Así que esto es cirugía del alma. El cáncer está ahí. Resentimiento. Y el sanador divino, el cirujano divino, entra con el bisturí y extirpa tu ira. ¿Por qué es importante? Si no, no puedes liberarlo. Y así es, así es. No puedes soltar la ira. ¿Y por qué es importante no tener ira? Pues porque sí, no me mantendré sobria. No puedo con eso. No, ahora pronuncias palabras. Quiero que hagas una pausa y pienses en lo que estás diciendo. No quieres tener ira, no solo sentirla. No quieres tener ira porque rellena el espacio en blanco. Pues ocupa demasiado. No me gusta cómo me hace sentir. ¿Y cómo te sientes tú? Cómo lo hace, ¿sabes?
Cuando me preguntas cómo me hace sentir, No te pido eso. No, te pregunto qué es. ¿Cuál es el objetivo de eliminar la ira de nuestro repertorio de respuestas? así que podemos centrarnos en que sepas que somos farolillos, ¿no? De acuerdo, sí, es una imagen muy buena. Leeré la página 71. De acuerdo. Esperamos que ahora estés convencido de que Dios puede eliminar cualquier voluntad propia que nos haya bloqueado de Dios. Voy a cambiarlo. Esperamos que estés convencido de que, sea lo que sea este poder, puede eliminar cualquier voluntad propia que te haya bloqueado el poder. Tu ira es la nube que te impide ver la luz del sol. Sí. En la medida en que tengas ira, cuanto mayor sea el bloqueo, mayor será la oscuridad. Así que sí, eliminamos la ira porque no queremos volver a beber. Muy buena respuesta, muy acertado, pero de forma superficial porque no oías realmente lo que decías. El mero hecho de que hagas la pregunta me dice que sí, tienes una mentalidad, puedes tolerar esta rabia y cólera hacia este hombre que es un enfermo que te hizo daño y todo lo demás. No, ni siquiera el grano de arena. No, no puedo. No lo soporto en absoluto y sé que Paul forma parte de eso y estaba intentando decir que a veces ni siquiera puedo ser elocuente sobre esto, sobre el bloqueo de la luz del sol del espíritu. ¿Qué aspecto tiene? Así que si liberas a alguien simplemente dices, es suficiente. Bueno, déjame intentar algo. Es decir, sí, hasta que no tienes la experiencia, no puedes describir realmente la experiencia como hablábamos antes. Pero déjame decirte, ¿cuál es tu relación con el alcohol? Llevas sobria hace 25 años. Cero. Esa es mi relación con el alcohol. Cuando estés en una cena, puede que incluso seas la anfitriona. ¿Sirves alcohol? Sí, estoy bien con todo el mundo. Estás en la neutralidad, ¿verdad? Estás en libertad, sí, eso es. La misma neutralidad que tienes con el alcohol la tendrás con tu ex. Wow, eso es muy pesado. Bueno, en realidad pensé que lo tenía y entonces me di cuenta, no, todavía estaba en esto de todas formas, Sí, claro. muy profundamente. Estás profundamente herida. ¿Qué es el perdón? Es la decisión y la sumisión a un proceso, incluida la oración, lo que te libera para que estés en una posición de neutralidad. Así que lo que parece, al menos por ahora, es que es mi decisión. Y luego cuando vuelven a surgir cosas al respecto, es una decisión de no centrarse en eso para dejarlo pasar. No, no estoy de acuerdo. Si surgen cosas, céntrate en ellas. ¿Cómo es que no eres neutral? ¿Qué hay en la tercera columna para que creas que puedes tener esta reacción justa? ¿Qué hay en la cuarta columna que te da el motivo? ¿Un corrupto para ser vengativo o para reaccionar de forma negativa? Verás, la tercera y la cuarta columna para mí eran los ingredientes del perdón. En la tercera columna vi mis creencias delirantes y en la cuarta columna vi mi motivo corrupto. Y entre los dos me abrieron a martillazos. Pero tuve que rezar esa oración para que desapareciera un profundo resentimiento y tuve que terminar el octavo y noveno paso alrededor de las personas a las que había hecho daño, incluido Bob el bichito. Sí. Así que estás en proceso. Sí, grandes preguntas. Son preguntas maravillosas y saludables.
Sí, estás en proceso. Lo que estamos describiendo es la promesa de una experiencia. Pero no pases por alto esta oración para eliminar el resentimiento profundo. ¿Terminaste el cuarto paso? Sí, ¿Hiciste el cuarto paso esta vez? sí. Lo hiciste, quinto paso. Lo hice bien, sí. Solo tenía mi ex y yo. Hice un par de otras como la mayoría son cosas menores en este momento. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, bien. Así que en realidad estás en el octavo y noveno paso. Sí, no, estoy donde estamos. Quiero decir que no. No tengo una disculpa que pedirle a mi ex. Pues bien, ¿lo has hecho? Espera, sí, entiendo, espera. Permíteme examinar algo aquí. De acuerdo. ¿Hay algún perjuicio que le hayas creado, algún daño sobre él que no haya sido resuelto por ti? No. De acuerdo, de acuerdo. Entonces estás limpio, está bien. Sí, entonces, Así que con lo que realmente estás tratando entonces es con este pequeño carbón caliente en el centro de tu corazón de dolor y lo que sea de traición. sí, claro. Sí, Y sabes qué, y estoy segura de que esto es algo muy antiguo, así que, porque es claramente desencadenante, antiguo. sí. Y sabes qué, y creo que probablemente una gran parte es que estoy enfadada conmigo misma porque ¿por qué soy siempre tan crédula o ingenua? No lo sé. Es decir, Esa es otra dimensión de eso entonces, que tienes cierto resentimiento, ira hacia ti misma. E incluso con 25 o 30 años de sobriedad, debería ser mejor que esto. Cierto enfado, incluso por eso. Tal vez, no lo sé. Estoy especulando. bueno, sí, estás dentro, Estás dentro. siempre eso. Estás en juego. La grabación del taller de Luskin está en YouTube. De acuerdo. Así que si quieres verlo, y la primera parte soy yo hablando del paso 9. Puede que quieras o no quieras hacerlo. Puede que quieras ir directamente a la parte de Luskin porque me hizo llorar. Voy a ir a la siguiente. Estuve en Nueva York con mis hijos. Sí, por supuesto, eso es maravilloso, por eso lo grabamos. Exacto. De acuerdo, tan solo. Así que tan solo necesito seguir haciendo esa oración e inclinarme. Sí, y sin embargo, si tienes la energía sustancial que creo que tienes en torno a ello, tal vez quieras revisar la columna 3, la columna 4. Lo sé, como para meterse debajo. Entonces, ¿dónde? ¿Por qué tienes el botón? Era una pregunta retórica. ¿Sí? ¿Quieres averiguar por qué sigue ahí ese botón que se puede pulsar? De hecho, sé la respuesta, sí, sí. Ah, bien. Sí. Espero que te haya sido muy útil. Quiero decir, suenas tan en paz ahora mismo, francamente. Acaba de ocurrir algo. Sí, 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 sí. Pero la discusión, estoy seguro, fue muy valiosa para todos los demás porque desempacamos, bajamos a sus entrañas. Sí, experiencialmente, no solo teóricamente. Herb hablando, esto era bueno, gracias. Gracias, gracias. Esto me está dando un verdadero recordatorio y una verdadera experiencia del proceso y de la cantidad de años que me llevó llegar a un lugar en el que vivía en esa neutralidad con alguien, básicamente mi hermano, que fue mi maltratador durante muchos, muchos años, pero yo solo podía culparlo. Me llevó años en el programa realmente y poder hacerlo. Parte del trabajo contigo y con Mel en Toronto para poder desentrañar esa cuarta columna, para comprender que yo tuve algo que ver en ello.
Y es una parte al menos del maltrato que tienes ahora, no del acontecimiento, ¿correcto? No, y el abuso lo fue. No era yo, sino su ira y su enfado conmigo por ser controladora, para ser sincera. Correcto. Le estoy juzgando por no cuidar de nuestros padres como yo creía que debía y por no hacer las cosas a mi manera, ¿De verdad? y lo hacía de verdad. ¿Te lo imaginas? Intento mantener ese sentido del humor. No me estoy riendo de ti, ¿lo sabes? Lo estás llevando muy bien. Me río contigo porque sabes lo que me ha dicho durante años. Fui crítica, le estaba juzgando y no podía oírlo. No podía oír. Incluso me envió una tarjeta de cumpleaños que decía algo así como brindo por la reina que gobierna nuestra familia. Y no he entendido nada, correcto. Sí. Pero finalmente comprendí cómo era la voluntad propia, egoísta y centrada en uno mismo. Y por fin pude verme a mí misma después de hacer suficientes 4 pasos, cuarta columna, y en realidad era el paso 10. Lo empecé en el paso 10, y entonces podría aplicarlo a eso y podría decir, Dios mío, mira eso. Y por fin pude, y recé por él durante años. Sigo rezando por él todos los días, claro, pero recé por él durante años. Y dejó de hablarme unos 4 o 5 años antes. Así fue muy triste, de todas formas como lo hizo, pero así fue. Solo podía escribirle una carta de desagravio Sí. y enviarlo. Sí. Y su hija fue el día anterior a la muerte de mi madre, y ella está a un lado de mi madre y yo estaba al otro. Y me dijo, tía, recibió la carta de enmienda y mi madre la leyó. ¿Y sabes qué? Sigue con tu vida. Eso es un regalo. Eso fue un regalo, ese era el regalo. Ella, en realidad dijo, mi padre tiene la inteligencia de un mosquito. Pero en fin, eso no viene al caso. Eso fue un regalo. Pero fue un regalo. Y ya sabes, fue 2 años después por su mujer que se estaba muriendo. Nunca ha reconocido las enmiendas. Pero 2 años más tarde, cuando su mujer se estaba muriendo y yo estaba allí junto a su cama con él, empezó a hablarme después de 7 años de no ser nada. Y actúa como si no hubiera nada. Sí. Y le he perdonado totalmente. Fui a Acá, he escuchado a la persona que hablaba de eso, hice todo mi trabajo en mi familia de origen, incluido él en los años de maltrato. Y ahora puedo mirarle y no sentir nada. No siento nada. Puedo ser amable con él. Acaba de ser operado de la rodilla. Estuve allí todos los días durante 5 semanas ayudándole a hacer sus ejercicios, porque eso era una reparación en vida. Ahí vas. Pero salí por la puerta y supe que si me decía una miserable cosa no tenía por qué quedarme. Y no dijo ni una miserable cosa. Estaba agradecido. Y hoy puedo estar en la misma habitación que él. Esta noche he estado en la misma habitación con el cumpleaños de su nieta, pero podría salir con la cabeza bien alta y no sentir nada, y es solo gracias a la gracia de este programa y de hacer ese trabajo y poder finalmente. Llevaba 28 años en el programa antes de comprender lo que era la voluntad propia, egoísta y centrada en uno mismo. Esa columna 4 y desempacar eso me ha dado la mayor liberación en las relaciones. Sí. Y hacer esa enmienda y dejarla pasar. No necesitaba que hiciera nada instantáneamente, pero tuve que aprenderlo, así que escucho a todo el mundo, y de verdad, y lo he hecho a lo largo de las semanas. Correcto. Me sentí obligada a compartirlo porque es ponerme de rodillas y rezar por él y rezar por los enfermos. Rezo por esas personas todos los días. Aún tengo más que él en mi lista. Y rezo para perdonarlos y tratarlos con cariño, amor, tolerancia, paciencia y conmigo mismo. Sí. Pero eso está ligado a dar el 9º paso y hacer el trabajo. Así es. En efecto, es muy potente. Muchas gracias. Estoy agradecida. Aprendí de ustedes. Muchas gracias. Exacto.
Suena tan terrible decirlo en voz alta y es vergonzoso. Sé que tenía que decirlo, pero del mismo modo que levanté la mano en la segunda semana del taller y dije, siento que esto no funcionará para mí. Y tú dijiste, vale, como si fueras el primero. Y yo estaba como, oh, eso ha sido bastante grosero. Pero bienvenida sea. Gracias, no, deberías haberlo hecho. Pero la cosa, no se trata de un despertar espiritual. Es la salud. Y como, si soy sincera, creo que lo he dicho antes, no duermo 8 o 9 horas, pero como que no me cuido. Vivo de alertas como bebidas energéticas y como tal vez multitud de animales o lo que sea, lo que haya por ahí, porque el trabajo es muy importante. Sí, Pero no pasa nada porque voy a ella 3 veces por semana. Soy totalmente espiritual. Pero es como, creo que quizá me esté perdiendo algo. ¿Puede ser? Sí, no lo sé. Y como un vaso de agua, no lo sé. La última vez que tomé agua fue hoy porque alguien me llamó la atención, lo que me pareció grosero. ¿Cuándo fue la última vez que lo supiste? Todas esas cosas. Y por eso me llamo a mí misma, porque si puedes, los A, 37, 40 y pico, si puedes serlo. Si puedes conseguir la sobriedad y tener un despertar y seguir creciendo, empezando por ahí, entonces como que no soy tan especial como para no poder empezar como ahora mismo, hoy. Dios mío, absolutamente. A tu corta edad tenía 43 años, pero no me desperté hasta los 48. Así que sí, tú tienes una ventaja real y solo tienes que aguantar, presentarte, hablar contigo mismo como haces de vez en cuando. Es estupendo, no pasa nada. Y mantener ese sentido del humor pero haz el trabajo y mantente en contacto con un compañero de rendición de cuentas de algún tipo, que sé que lo haces. Y infórmate dentro de 5 años. Creo que será interesante. La lista de la lavandería ACA en que se publicó y todo eso, lo hice. Para quien no lo haya visto, he publicado la lista de la... También he puesto el enlace y luego he puesto un enlace al libro Hijos Adultos de Alcohólicos. Es la Janet, no voy a intentar pronunciar ese nombre. Lo haré, son balas. Ah, eso dije, balas. Entonces, eso no estaba en tu lista, pero parece bastante extendido. Lo es excelente, sí. De acuerdo, así que todo eso está ahí. Y sí, gracias. Parece que fue muy útil para mucha gente, así que gracias por mencionarlo. Así que volvamos a la oración por esto. Esta es la promesa del noveno paso plasmada en esta oración de San Francisco. Es ese giro de los pasos 4 a 9 lo que acaba en los locales. Esta es una visión para todos ustedes del otro lado, del cambio. Escúchalo como esta visión para ti, para cada uno de nosotros. Señor, haz de mí un canal de tu paz, para que donde haya odio yo pueda llevar amor, para que donde haya mal pueda llevar el espíritu del perdón, para que donde haya discordia yo traiga armonía, para que donde haya error yo lleve la verdad, para que donde haya duda yo lleve la fe, que donde haya desesperación lleve esperanza, para que donde haya sombras lleve yo la luz, para que donde haya tristeza yo pueda llevar alegría. Señor, haz que busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado. Es al olvidarse de uno mismo que uno se encuentra. Perdonándose es perdonado. Muriéndose despierta a la vida eterna. Amén. Ya lo he mencionado antes, esta es la muerte del falso yo. Para hablar hoy en términos psicológicos, la muerte del falso yo. De eso se trata.
Y esa es la buena noticia. Estamos mudando esa piel para que pueda emerger el verdadero yo. Una persona a la que nunca conocí. ¿Sí? Y eso sigue manifestándose como resultado de este proceso 37 años y medio después. Correcto. Gracias.